Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Que les bendiga más. Oye, más, hasta que se escuche fuerte, hermanos. Gloria a Dios. A veces en el colegio donde trabajo, los muchachos ya se preparan cuando les voy a decir buenos días y están toditos pendientes porque cuando le digo buenos días y me responden 4, entonces yo le digo, bueno, a los 4 que me dieron los buenos días, que Dios los bendiga, que no les falte nada, que sus padres sean multimillonarios, que haya en abundancia, que si alguien está enfermo, el Señor los sane. A todos los que me dieron los buenos días, esa bendición. Y a los que no, que Dios los ayude para que se arrepientan y me den los buenos días. Entonces ya se volvió costumbre que cuando el profesor viene y va a los buenos días, entonces todo el mundo está pendiente de los buenos días. De hecho, a veces por el pasillo me río bastante porque algunos de mis estudiantes que prestan más atención a esa jornada cívica que se hace en los colegios, me decía, profesor, que usted también sea multimillonario. Yo, oye, señor, ya le están dando aunque sea uno buenos deseos. Porque siempre he dicho que el decir buen día implica muchas cosas. Le doy gracias a Dios, hermano, por este momento. De verdad que Dios ha preparado todo. A veces cuando nosotros vamos a preparar un mensaje, decimos, oye, Señor, ¿será esto lo que tú quieres que podamos hablar? Y cuando no nos ponemos de acuerdo, nos damos cuenta cómo Dios obra a través de las acciones de gracia, a través de los testimonios, a través de los cantos, a través de la adoración, de las alabanzas, que no nos pusimos de acuerdo, pero que todo va o gira en torno a algo que Dios quiere que nosotros, como sus hijos, podamos entender y lo que Dios quiere que nosotros podamos escuchar. Yo les voy a invitar a buscar en Hebreos 12, pero en Hebreos 12 va a estar casi que el final de la prédica. ¿Oyeron? Cuando usted escuche Hebreos 12 después, usted sabe que ya estamos cerca de terminar la predicación. Pero vamos a comenzar leyendo esa parte, Hebreos 12, para que ustedes podamos entender un poco de lo que vamos a hablar hoy. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Todos puestos de pie, los que tengan Biblia y los que no, bueno, me ayuda, no sé si por ahí nos ayudarán dentro de un ratito con el videobin. Dice como título, puesto los ojos en Jesús. Cuando lo tengan, hermanos, dicen amén para yo escuchar. Vamos a leerlos todos juntos, versículo 1 y 2. Y dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga. En este tiempo de Navidad, el Señor me ha llevado a reflexionar muchas cosas. Sabemos que en este tiempo también se acerca el final de un año, y cuando culmina un año nosotros por lo general siempre tenemos ese tiempo de reflexión, parte de lo que hacían los hermanos que hoy dieron acciones de gracia y contaron parte de sus testimonios. Veíamos cómo Dios los lleva a cada uno, y a través de la reflexión de ellos también nos lleva a nosotros a reflexionar sobre lo que pasó en el 2024 y sobre también lo que queremos para el 2025. Yo titulé este mensaje ¿enfocados o desenfocados? Busqué en Google qué significa una persona enfocada, y ahí dice así: el enfoque es un estado mental que ocurre cuando le prestas atención a una sola tarea e ignoras las distracciones externas.
Bien, lo voy a leer de nuevo. El enfoque es un estado mental que ocurre cuando le prestas atención a una sola tarea e ignoras las distracciones externas. Y ahí aprovecho de comentarles una experiencia que tuve cuando tenía como 9 años. Cuando tenía 9 años jugaba béisbol. Hay muchos que me conocen jugando baloncesto o voleibol, pero a lo mejor no saben que yo en algún momento de mi vida jugaba béisbol. Con la presión más grande que puede tener alguien, que es ver a su papá estar ahí todos los días acompañándote y esperando de ti que tú hagas algo. Con esa presión yo iba a jugar, porque realmente para mí no era como tan divertido el béisbol. Yo lo veía como algo que me ponía a sudar y el cual me generaba un estrés, dirían las personas, el hecho de ir a esa actividad deportiva, por el hecho de que mi papá tenía la aspiración de que su hijo fuese un Grandes Ligas. Y yo realmente no me sentía ni siquiera para pequeñas ligas, pero bueno, él tenía mucha fe en ese tiempo de que su hijo podía hacer grandes cosas. Y realmente, hermanos, cuando tenía 9 años me pasó un episodio que yo después de ahí no lo podía olvidar más, porque yo anhelaba tanto dar un hit. O sea, yo quería que mi papá se sintiera orgulloso, se sintiera feliz, porque su hijo había dado un hit. Que yo creo que hasta cerré los ojos, hermano. La única parte que no recuerdo fue si cerré los ojos cuando le iba a pegar la pelota. Pero yo era malo, hermano, malo. Para pegarle a la pelota, hermano, casi que me tenían que lanzar un balón de fútbol, porque yo de verdad no le pegaba esa pelotica, no me daba. Pero yo estaba con un deseo enorme de poder batear esa pelota. Y cuando bateé la pelota, ocurrió algo que es de lo que quiero hablar. Hermano, todo lo que escuchaba a mi alrededor se quedó en silencio. O sea, ya la bulla, ya el sonido de la gente gritando, unos que se ponchara y otro que bateara, se dejó de escuchar. Es como que se hubiesen cerrado mis oídos mientras la pelota iba corriendo y yo iba corriendo. Y en ese momento todo estaba transcurriendo para mí como en cámara lenta. Yo sé que yo estaba corriendo rápido, pero mi mente estaba tan concentrada de una manera que yo todavía, creo que más ningún otro momento he logrado un nivel de concentración o de enfoque tal de que ocurrió eso, que yo volví a escuchar a la gente cuando el umpire dijo quieto. Cuando dijo quieto, que vi que había llegado a la primera base, todos los oídos se destaparon y escuchaba a la gente y yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué fue esto? Y tenía 9 años. Entonces entendí, cuando preparaba el mensaje, entendí que sí, que hay necesidad de enfocarnos, porque cuando nos enfocamos, realmente nos olvidamos de todas las demás cosas. El ruido, los deseos del otro equipo porque no bateara y tantas otras cosas. Pero cuando estamos enfocados, las cosas son diferentes. Y yo creo que parte de lo que cada uno de nosotros hemos reconocido hoy y damos gracias a Dios es porque Dios nos ha permitido estar enfocados. Que hay momentos en nuestras vidas, porque también a través de las acciones de gracias de hoy, los testimonios, escuchamos que a veces hay momentos en nuestras vidas en los cuales hemos sentido que hemos estado un poco desenfocados. Porque a veces, sin darnos cuenta, hemos estado buscando la iglesia perfecta. Hemos estado buscando a los hermanos perfectos en Cristo. Hemos estado buscando la perfección donde no la hay. Y nosotros realmente, nuestro enfoque, nuestra mirada tiene que estar puesta es en Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y
no dejar que las demás distracciones nos quiten ese momento maravilloso de poder compartir y de estar con Dios. Y también obviamente de poder hablarles a otros. Cuando pensaba en personajes enfocados, hay muchos en la Biblia, pero voy a comenzar hablándoles de Daniel. Cuando vemos, por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 1, vemos que Daniel, los que conocen la historia de Daniel, saben que Daniel vino de un cautiverio, mandaron a buscar a la gente más hermosa, más inteligente, bueno, las maravillas para prepararlo en las costumbres que eran del pueblo que estaba en este caso tomando como cautivo al pueblo de Dios. Es decir, para que aprendieran otras costumbres, para que adoraran a otros dioses, para que hicieran todas las demás cosas que ellos hacían como costumbre, que aprendieran las nuevas costumbres. Y veo en Daniel 1, ustedes me ayudan también, pueden buscarlo en sus Biblias. Daniel 1, voy a leer del 8 al 21, ya después de que a ellos los llaman, les cambian el nombre. Entonces en el 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea a vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Cuando vemos ese nivel de enfoque, porque cualquiera diría, pero ¿cuál era el problema? Pues si la comida del rey debe ser una comida buena. ¿Cuál era el problema? O sea, si al final de cuentas, o sea, ellos no podían tomar decisiones, ellos tenían de alguna forma que sujetarse a los designios de las personas que lo estaban tomando a ellos como esclavos. A veces nosotros también tenemos situaciones así, donde a veces perdemos nuestro enfoque. Yo realmente reconozco, hermanos, que a veces dentro de la misma iglesia a veces se cuestiona cuando alguien decide
si yo solamente decido escuchar música cristiana porque es el deseo de mi corazón, porque siento que no hay ninguna otra con la cual yo pueda alabar o glorificar a Dios, entonces bueno, de repente te van a tildar de religioso. Van a decir, caramba, pero, o sea, también a veces uno tiene que escuchar otras músicas. Siempre recuerdo como anécdota a uno de mis cuñados. Él decía, pero es que yo no podía entender cuando ustedes, siendo cristianos evangélicos, llegaba a la familia y ustedes preferían compartir con sus hermanos que con nosotros. Pero entonces ese cuñado recordaba que la manera de él compartir era a través del licor, a través de cosas con las cuales nosotros no nos sentimos bien y sentimos que no honramos a Dios. Entonces veían a mi esposa como alguien estricta porque ella les decía, como parte de la familia, como hermana, le decía, en mi casa las cosas no se van a hacer de esa manera y ustedes tienen que respetar nuestra casa. Y en nuestra casa no van a beber, en nuestra casa no van a fumar, y si algún día quieren tomar o algún día tienen que beber, pues no va a ser en nuestra casa. Porque nuestra casa se respeta, porque nuestra casa es para alabar, para adorar, para glorificar a Dios. Y yo veía, cuando leo esto de Daniel, y yo digo, Daniel estaba claro de que todas esas comidas podían ser apetecibles para el hombre. Sin embargo, él tenía con mucha claridad a quién servía y a quién adoraba y en quién había creído. Y él mantuvo siempre su posición. Si vemos más adelante en el mismo Daniel, en el mismo libro de Daniel, en los versos del capítulo 3, versos del 14 al 30, vemos otro pasaje donde dice que habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres que le habían dado a los amigos de Daniel, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os prestéis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Muestra, hermanos, de enfoque, muestra de valentía, muestra de seguridad en quien han creído. A veces nosotros decimos la bendición que tenemos porque a nosotros todavía se nos permite tener una Biblia y poder abrirla y poder hablar a las personas. Sin embargo, hay países donde eso no se puede hacer, donde las personas están muriendo porque el simple hecho de decir que son cristianos, eso es suficiente para que le den muerte. Y nosotros que tenemos a veces la bendición de poder hablar a otros, de poder predicarle a otros, de poder abrir nuestras Biblias, entonces a veces nos falta valor para hacerlo. Y sigo ahí y dice, entonces Nabucodonosor no se puso contento, ¿verdad? Dice, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrat, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrat, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrat, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrat, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrat, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrat, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ese es nuestro Dios del que nosotros hemos estado hablando hoy durante todas y cada una de las acciones de gracia. Porque para la gloria de Dios, cada uno de mis hermanos que dio acción de gracia estaba preparando de una vez el mensaje. Era parte del mensaje de hoy. Porque ese Dios al cual nosotros hemos estado hablando, que tiene el poder para sanar, que tiene el poder para guardar, que tiene el poder para bendecir, ese es el mismo Dios que estaba cuidando de estos muchachos. Que su único error para los demás era sencillamente el decidir servir y adorar al Dios vivo, al Dios que creó los cielos y la tierra. Es decir, por ellos hacer esto, fueron objeto de semejante prueba, y de esa prueba y de esa situación difícil, Dios lo libró. Ahora, sabemos también, porque lo podemos leer más adelante, pero ese sí se los dejo de tarea, que podamos leer también en Daniel 6, del 16 en adelante, cómo Dios libró también a Daniel del foso de los leones. Quisieron hacer, digamos, armar una trampa, pues. Crearon toda una situación para que el rey aprobara, en este caso Darío, aprobara que el que no respetara, pues, o sea, el que adorara en otro tiempo, porque Daniel persistió en su creencia. Le dijeron: no puedes orar, y él abrió las puertas y siguió orando. No puedes seguir como tienes por costumbre. 30 días tienes que estar haciendo lo que no es agradable delante de Dios. Es decir, tienes que cumplir con el edicto del rey. Sin embargo, lo colocan, aun cuando el rey también dice la palabra que quiso ayudarle, pero si ya estaba firmado, si ya estaba refrendado, algo así, es decir, ya no se podía echar para atrás.
Y sin embargo, a pesar de que dice la palabra que el rey no durmió, no escuchó música, estuvo en ayuno, estuvo angustiado, cuando llega, Daniel le dice que el Dios Altísimo lo ha librado y que le tapó la boca a los leones. Y algunos pueden pensar en un momento que esos leones no tenían hambre, pues que a lo mejor acababan de comer, a lo mejor no eran como el del parque, pero a lo mejor pensaría alguien eso. Sin embargo, vemos que inmediatamente después de haber ocurrido esa situación, donde Daniel sale, entonces el rey manda a que las personas que armaron todo aquello fueran con sus familias y todo, fueran metidas ahí donde los leones, e inmediatamente los leones se los comieron a toditos. Es decir, que sí tenían hambre. Sí tenían hambre, pero Dios había librado a Daniel, porque Daniel se había mantenido enfocado, porque Daniel, a pesar de las circunstancias, había mantenido su fe, su confianza en Dios. Y eso es de lo que nosotros hemos venido a hablar hoy. Cada uno a través de su acción de gracia, cada uno a través del testimonio, y todos los que estamos escuchando hoy esta palabra, debemos reconocer que nos hace falta estar enfocados. Y si estamos enfocados como debe ser, entonces estamos bien. Pero si nos hace falta más, entonces reconocer que nos ha faltado, porque a veces, como decía al inicio, cuando hablaba del concepto de una persona enfocada, decía que su atención está en una sola tarea. Y eso no significa, hermanos, que usted va a pasar todos los días en la iglesia, pero que donde usted va a estar en constante comunión con Dios. Que si hemos dejado de orar o nuestra oración es poca, entonces que ahora vamos a orar más. Si hemos dejado de hacer cosas porque nos hemos distraído con demasiadas cosas, con el trabajo, con los estudios y con otras cosas, entonces que este nuevo año sea una oportunidad para todos y cada uno de nosotros de poder mostrarle a Dios agradecimiento, mostrarle a Dios, como dice Jesús, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Y son amigos porque conocen, es decir, porque saben lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Nosotros sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios nos ama tanto que ni siquiera nos llama siervos, porque siervos viene de esclavos. Porque un esclavo no hace lo que quiere, hace lo que le manda el dueño. Sin embargo, Dios nos ama tanto que dice, no los llamaré más siervos, sino amigos. Y ayer tenía la oportunidad también de hablar, estábamos de visita en Pueblo Libre, y recordar una de las palabras que hablaba en ese mensaje a nuestros hermanos en Pueblo Libre, de recordar eso, que nosotros cuando tenemos amigos, uno de mis amigos de la universidad, cuando me dio un lumbago que no me podía ni levantar, él se trasladó en un carro, pagó un taxi, prácticamente me cargaba. No es fácil por el tamaño de uno, lo grandísimo que uno es, que alguien lo pueda la mayoría lo dejan ahí porque dice caramba, o sea, que lo atienda más bien ahí Sin embargo, este amigo, sí, me llevó a la clínica y estuvo pendiente de mí. Yo digo, las amistades, cuántas cosas no hacen por nosotros. Y Dios quiere que nosotros entendamos que Él es nuestro amigo. Pero por ser amigos de Dios, por ser amigos de Jesús, debemos hacer las cosas que Él quiere que nosotros también hagamos. Porque nosotros como amigos no vamos a querer ver a otro que decimos es nuestro amigo y lo vamos a querer ver mal. Lo vamos a querer ver enfermo, lo vamos a querer ver en una situación sin comida. No, porque son nuestros amigos, los queremos ver bien. Entonces Jesús nos ha llamado amigos. Jesús quiere vernos bien. Jesús quiere vernos en un 2025 donde nosotros realmente entendamos que si nosotros deseamos que nuestro amigo venga pronto,
a buscarnos, es necesario que nosotros hagamos el trabajo que Él nos ha encomendado. Y que de una vez por todas abramos nuestras bocas para hablar a todo aquel que está a nuestro alrededor. Y que sea Dios el que haga el trabajo. No nos tenemos que preocupar nosotros si la persona cree o no cree, porque nosotros tenemos la responsabilidad de llevarle el mensaje. El resto se va a encargar Dios. Confiemos en que Dios nos va a usar como instrumento y que va a venir la bendición para aquellos que no conocen a Dios. Ahora, hermanos, también hay un personaje que quizá al principio parece todo lo contrario a Daniel y a sus amigos, que en este caso es Jonás. Cuando vemos Jonás 1, del 1 al 3, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. A veces nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, hacemos como Jonás. Y Dios nos está llamando para que hagamos un trabajo. El día 19 en la iglesia hay una reunión para asuntos de coordinaciones y de ministerio. Pero no hace falta que usted esté al frente de una coordinación, un ministerio, para usted servirle a Dios. Porque usted le puede servir a Dios desde lo más pequeñito que pudiera usted imaginarse que sea un servicio a Dios, es un servicio grande para Dios. Porque el hecho de recibir a las personas en las puertas, el hecho de recibir una iglesia limpia, el hecho de tener un sonido y que esté funcionando y tantas otras cosas en las cuales Dios usa y bendice a través del servicio que hacen, hermanos, en el caso del comedor y tantas otras cosas que en esta iglesia, para gloria de Dios, hay trabajo para hacer, hay misiones que atender. También hay, hermanos, la escuela bíblica dominical, donde se enseña también la palabra de Dios. Es decir, hay muchísimas espacios y oportunidades donde usted puede trabajar. Y es tiempo, porque estamos hoy en el último servicio de este 2024. Es un buen momento para nosotros reflexionar y decir: bueno, Señor, te pido perdón por lo que no hice, pero ya no voy a seguir en lo que no hice y quedarme solamente en lo que no pudo hacerse o lo que hice mal. Es tiempo de entonces mirar hacia adelante y pensar: bueno, Señor, ahora heme aquí. O sea, yo quiero servirte, yo quiero trabajar en tu obra, para tu gloria y para tu honra. Y los que recuerdan la historia de Jonás, recuerdan que Jonás al final lo traga un gran pez, y obviamente por eso asumimos que es una ballena. Y Jonás, después de estar dentro de la ballena, él hace una oración. Y voy a hablar un poquito de la oración de Jonás. En el capítulo 2, versículo 7, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y entonces en ese momento, cuando él está reconociendo que no hizo lo que Dios le había mandado, porque repito, nosotros no somos perfectos, hermano, cometemos errores. Y cuando yo veo a Pablo y leo a Pablo y veo que Pablo predicaba, y yo siempre me lo imagino a Pablo, lo llevaban preso. Ya va, pero mira, tú no quieres aceptar a Cristo. O sea, yo me lo imagino a él así. Yo me imagino a Pablo que le estaban sirviendo un vaso de agua, y el que le llevaba el agua: oye, esa agua está bien chévere, pero hay agua de vida en Cristo Jesús. Y o sea, yo me lo imagino a Pablo así.
Un gran predicador, alguien que no desaprovechaba oportunidades para evangelizar. Oye, mira, estoy viendo este templo bien chévere, ustedes tienen un poco de Dios ahí, pero ahí dice al Dios no conocido, de ese les vengo a hablar. Buenísimo. Yo me imagino a Pablo, o sea, alguien que de verdad tenía anhelos de que las personas conocieran acerca de Jesús. Sin embargo, él mismo reconocía que habían cosas que él no quería hacer, pero que hacía. Entonces nosotros también tenemos que entender eso. Y reconociendo eso, reconociendo que en nuestra condición humana le fallamos a Dios, entonces tenemos que buscar de Dios. Porque en la medida que más busquemos de Él, en esa medida obviamente vamos a estar más cercanos y Dios también nos va a guardar y nos va a proteger de cosas de las cuales no tendríamos necesidad si estamos cercanos a Dios. Entonces me llama la atención porque dice entonces el 10, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Es decir, ya reconociste. Y después de eso, hermano, entonces todos sabemos la historia. Jonás fue y predicó y todo el pueblo se arrepintió. ¡Qué maravilla! Nada que ver con Ezequiel, que Dios le dijo que tenía que ir a predicar, pero que nadie lo iba a escuchar. Nadie le iba a creer. O sea, así es más difícil. A Jonás todo el mundo le creyó. Mandaron hasta que no comieran ni las vacas, ni los animales podían alimentarse. A ver si Dios se arrepiente. Y Dios tuvo misericordia del pueblo porque se arrepintió. Ahora, hermanos, en Mateo 14, vamos a Mateo, para hablar ya no de personajes del Antiguo Testamento. En Mateo 14, 22, Mateo 14, 22. Dice, Jesús anda sobre el mar. Algunos conocen también este pasaje y en este caso vamos a hablar de otro personaje que es Pedro. Dice al principio en el 22, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Varios de mis hermanos en sus acciones de gracia decían palabras y versículos que le traen fortaleza a sus vidas. Y cuando compartimos de ese versículo que le da fortaleza a su vida, también le estamos diciendo al otro, al que está escuchando, le estamos dando palabra para que ese otro también a través de esa palabra sea fortalecido. Y entonces dice ahí, después que le da ánimo, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Pedro en el inicio estaba enfocado. Claro de que quien lo estaba llamando era Jesús. A nosotros quien nos ha llamado es Jesús. Y si Él nos ha llamado, entonces nosotros debemos de seguir su voz y obedecerle. Porque Dios demanda de nosotros es obediencia. Y vemos que Pedro, que estaba enfocado, que estaba claro en lo que iba de acontecer, empezó a caminar sobre el mar. Pero como les dije al principio en el concepto ese de Google, que decía que hace algo y no mira las distracciones, él empezó a mirar lo que estaba alrededor. Empezó a mirar, y a veces nosotros
Por eso es que yo oro para que Dios nos dé ojos espirituales también y poder ver las cosas y entender que en medio de las cosas que ocurren, Dios también tiene propósito y quiere hacer cosas, transformaciones en nuestras vidas. Y nosotros aprender a aceptar eso, porque a veces queremos que las cosas dependan de nuestra fuerza, y ahí es donde está nuestro error. Cuando Pedro empieza a mirar hacia los lados, que deja de mirar a Jesús, entonces empezó a hundirse. Y así va a pasar con nosotros, hermanos. Si dejamos de mirar a Jesús, si dejamos de mirar y de enfocarnos en lo que realmente es importante, que es en Dios, entonces también van a venir situaciones que nos van a hundir. Sin embargo, Dios no nos va a dejar ahí, porque Él nos ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y nosotros confiamos en esa palabra y nos alentamos también con esa palabra. Ahora, hermanos, viendo el caso de Pedro, también hay un caso que quiero que veamos, que está en Hechos 2. Hechos 2, que es del 36, Hechos 2, 36. Y en ese momento, ¿verdad? Esa persona que en un momento determinado no estaba quizás del todo enfocado. ¿Cuántas enseñanzas no le dio nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Muchísimas. Así como también nos enseña a nosotros cada día. Y entonces vemos cómo llega el tiempo en el que en Hechos 2:36 dice Pedro hablando: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ya venía con una predicación hablando de Jesús, pero con una sabiduría que sorprendió a muchos. Y dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. Como 3,000 personas. Nosotros con dificultad a veces con un micrófono llegamos a abarcar un grupo de 500 quizá, o de 300, no sé. Sin embargo, como Dios permitió, después de todos esos procesos que hemos visto en la palabra, de cómo Pedro en un momento le fueron a lavar los pies, dijo: no, tú me vas a lavar los pies. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies si tú eres el Mesías, si tú eres el Hijo de Dios? Tú no me puedes lavar los pies. Si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Ah, no, entonces casi que va. No, Pedro, tú estás limpio. O sea, es algo que quiero enseñar a través de eso. Y después: no, Señor, yo no te voy a negar. O sea, yo te amo y toda aquella cosa que después vemos que realmente Dios trabajó con Pedro al punto de que entonces Pedro pudiera hablar de la manera en como lo estamos viendo hablar ahora, o sea, lo estamos escuchando en ese pasaje de Hechos, que Pedro ahora sí estaba enfocado y ya estaba claro en lo que tenía que enseñar. Ahora, nosotros sabemos también, y buscamos ahí, hermanos, Mateo 26, y eso estamos hablando en las clases de escuela dominical. Damos gracias a Dios por la escuela dominical. Y en estos días estuvimos hablando acerca del arresto de Jesús. Y en Mateo 26, 47, que habla del arresto de Jesús, dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo.
Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Jesús estaba claro de cuál era su misión. Pedro, que después sabemos por los demás evangelios, que Mateo no aclara que es Pedro, pero los demás evangelios sí, que sabemos que Pedro fue el que le cortó la oreja, y en otro evangelio habla de que la persona que le cortó la oreja se llamaba Malco. Pedro sentía: ¿cómo es posible? O sea, van a agarrar preso a mi Señor, yo no voy a permitir eso. Y él actuó como quizá a veces en las emociones pudiéramos actuar cualquiera de nosotros, o sea, para defender a nuestro Señor. Sin embargo, Jesús le dice: no pudiera yo orar ahorita, o sea, decirle a mi Padre, o sea, Dios tenía el poder para eso, Jesús tenía autoridad para eso. Vimos que calmó la tempestad. Una tormenta, cálmate y te calma, ¿sí? Resucitó personas, alimentó a más de 5,000, hizo maravillas entre ellos. ¿No podía el Señor también librarse de eso que ya estaba preparado para que ocurriera? Sin embargo, Jesús estaba súper más que enfocado, porque estaba enfocado desde el momento de su niñez, porque cuando lo fueron a buscar y se le perdió a María y a José, y entonces dice que en el momento que se le perdió le dijo: pero es que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Quiera Dios que nosotros en este 2025 digamos: en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Que cuando nosotros tengamos la opción o la situación de escoger entre ir a ver un partido de fútbol y ir a evangelizar a una comunidad, nosotros digamos: es necesario, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Que cuando nosotros tengamos que escoger entre dormir un rato más hasta las 10, 11 de la mañana y venir a un servicio a apoyar a los niños o ayudar en alguna de las actividades que organiza la iglesia, nosotros podamos decirle al sueño: mira, sueño, te vas, porque en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Y voy a concluir, hermanos, con Hebreos 12, porque Hebreos 12, hermanos, es una exhortación que se hace, que algunos pudieran pensar que es un regaño, pero los regaños, cuando se hacen con amor, se hacen porque lo que se quiere es que la persona corrija lo que pudiera estar haciendo mal, que nosotros como hijos de Dios podamos corregir lo que estamos haciendo mal. Que si hemos estado enfocados, y yo le doy gracias a Dios por los jóvenes de la iglesia cuando hicieron en el almuerzo navideño esa reflexión donde hablaban de que de la palabra Navidad se desprende otra que es vanidad, y que hemos estado a veces más pendientes de comida, de que si no está la yaca, de que si no está el pan de jamón, y hemos estado más pendientes de eso que de hablar de Jesús. Que el mundo se puso de acuerdo para que los cristianos se sumaran a una fiesta que era para ellos una fiesta pagana. El mundo se puso de acuerdo y dijo: vamos ahora a colocar que esa es la fecha en la que nació Jesús, para que los cristianos también celebren esa fecha.
Y nosotros que somos cristianos, entonces a veces nos hemos desenfocado y ahora entonces un gordo con barba está ocupando el lugar que el mundo le dio a Jesús. Entonces la iglesia cristiana le está dando ese lugar ahora a un santa, a una persona que en su momento puede haber sido, como dice la historia, alguien que regalaba juguetes, y eso no tiene nada de malo. Pero que en las sutilezas, hermanos, del mundo hemos olvidado que lo principal es Jesús, y entonces nos hemos enfocado en santa. Y en donde quiera vemos gorritos y gorritos y gorritos. Y de Jesús hemos dejado de hablar. Y cuando el mundo se puso de acuerdo para decir, ese día vamos a decir que nació Jesús, porque Jesús es la luz del mundo, y con eso vamos a lograr que la gente entonces todo gire alrededor de Jesús, y vamos a seguir nosotros celebrando en la fiesta que ellos celebraban. Entonces nosotros ahora a veces nos descuidamos con cosas que no aparecen en la palabra de Dios. Y entonces en Hebreos 12, hermanos, dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hermanos, todos nos ven, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, hermano. Esto no es una carrera de 100 metros. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Analicemos, hermanos, lo que vamos a hacer en el 2025. Y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si nos hemos sentido débiles, pidámosle a Dios que nos dé fortaleza, porque Él nos la va a dar, hermano. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la tentación. A hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no os menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios por eso. Porque necesitamos, hermanos, una iglesia enfocada, unos hogares enfocados, hermanos y hermanas enfocados. Y este mensaje no es solo para los adultos, para los niños, para los jóvenes, porque donde ustedes están hay muchísimos jóvenes y hay muchísimos niños también que no conocen de Jesús y que necesitan comenzar un 2025 lleno de esperanza. Una esperanza que nosotros tenemos, pero que es necesario que podamos compartir y que nosotros recibamos con el mayor agrado cuando Dios nos hace una exhortación acerca de recordar para qué Él nos ha llamado, y que nosotros podamos ser obedientes y que en el 2025 sea un año de victoria para la gloria de Cristo Jesús. Yo les voy a invitar, hermanos, a ponerse de pie
para hacer una oración. No sé si de las visitas haya alguien que no haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador. No sé si a través de lo que ha escuchado hoy en la palabra y lo que ha escuchado a través de los testimonios de los hermanos, alguno de las personas que nos está visitando tiene el deseo en su corazón de decir: yo quiero conocer más de ese Dios del cual están hablando todas las personas. Porque hoy no solamente hemos hablado a través de la palabra, sino que a través de las acciones de gracia, de los testimonios, cada uno de nosotros también ha hablado, ha dado gracias y ha reconocido que Dios es bueno y que siempre ha sido bueno con nosotros. No me gusta desaprovechar la oportunidad de decirle a aquellos que no conocen a Jesús que la mejor decisión que usted puede hacer en el 2024, si todavía no la ha hecho, es aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Dios se va a encargar del resto de las cosas. Dios se va a encargar de ayudar y bendecir tu vida, de transformar tu corazón. Y para el resto de la iglesia, hermanos, les invito a estar orando, a acompañarme en una oración donde podamos reconocer que necesitamos cada día más de Dios y que este 2025 nosotros podamos desde ahí, desde lo personal, comprometernos con Dios, comprometernos a hacer el trabajo que nos ha encomendado, comprometernos con ayudar a los demás, ayudar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, a todos y cada uno de los que están a nuestro alrededor. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Padre, y te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, oh Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, por un 2024, Señor, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus luchas, con sus victorias, oh Dios. Pero tú no nos has desamparado, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que en el día de hoy han podido darte gracias y a través de sus testimonios, oh Dios, nos ha fortalecido al resto, Señor, de la congregación. Gracias, oh Dios, por los pastores de nuestra iglesia, oh Dios, bendícele de manera especial. Gracias, Padre, por su familia. Gracias, oh Dios, por todos y cada uno de los hogares representados hoy en esta mañana, Padre. Gracias, oh Dios, porque reconocemos, oh Dios, que te hemos fallado. Reconocemos, oh Dios, que hemos dejado de hacer las cosas de la forma como tú quieres que las hagamos. Porque reconocemos, oh Dios, que necesitamos cada día más de ti, Padre. Porque reconocemos, oh Dios, que necesitamos ser obedientes a ti, oh Dios, a lo que nos enseñas a través de tu palabra. Dios, ayúdanos, Padre. Danos sabiduría, oh Dios. Llena nuestro corazón, nuestra mente, oh Dios. Llena nuestro corazón de amor para con los demás, para con las almas, oh Dios, que se están perdiendo, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a poder ser de bendición, Señor, a ser esos hijos tuyos, oh Dios, que entienden que tú como Padre quieres lo mejor para nosotros, que quieres que nosotros, Señor, oigamos tu voz, reconozcamos tu voz y seamos obedientes a ti. Que podamos servirte, oh Dios, de la manera como tú quieres que nosotros te sirvamos, oh Dios. Que podamos, Padre, en medio de las luchas y las dificultades, decir, Padre Santo, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Que podamos ponerte, oh Dios, como decía mi hermana, ponerte en primer lugar a ti, oh Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Padre Santo. Confiar de que tú estás al cuidado de nosotros y que no nos vas a desamparar. Que no nos desamparaste en el 2024 y tampoco nos vas a desamparar en el 2025, sea cual sea las circunstancias de este nuevo año. Tú, oh Dios, siempre estarás con nosotros para bendecirnos, para cuidarnos, para levantarnos, oh Dios, y tener siempre esa palabra para ayudarnos y fortalecernos en aquellos momentos, oh Dios, que sentimos debilidad. Fortalécenos, oh Dios, y ayúdanos como iglesia, oh Dios, a demostrar, Padre Santo, o a mostrarle, Señor, al mundo que contigo, oh Dios, las cosas son diferentes, Padre. Que nosotros podemos también tener problemas, situaciones difíciles, pero que tú estás en medio de ello obrando, Señor, para nuestro bien, para nuestro cuidado, para nuestra protección. Bendícenos, Dios, y ayúdanos, Padre, para que en medio de la obediencia, Dios, a ti podamos en todo momento darte la gloria y darte la honra. Gracias te doy, oh Dios, y todas estas cosas te las pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, mi hermano. Bríndele un fuerte aplauso a nuestro Dios.